Nos acompañan el día de hoy en el marco de la reunión Justicia Abierta y en el marco de la Semana de Gobierno Abierto. Les agradecemos por conectarse y por compartir con nosotros un poco sobre el tema del lenguaje claro en la justicia. Para tener la actividad de hoy, le doy el pase a Mayren Vargas, quien va a moderar este espacio, y agradecerle a nuestro expositor. Mayren, por favor. Hola, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en esta conferencia. Como mi compañera Daniela decía, se enmarca en el grupo de trabajo de Justicia Abierta al Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, y también aprovechamos esta actividad para dar inicio a la Semana Mundial de Gobierno Abierto. Nos acompaña en esta conferencia de lenguaje claro el expositor Carlos Núñez Núñez, que me voy a permitir presentar y contarles un poco de su hoja de vida. Carlos es máster en Administración de Justicia Penal por la Universidad Nacional de Costa Rica, es licenciado en Derecho por la Universidad Libre de Derecho, se desempeña actualmente como juez de juicio en el Tribunal Penal de Flagrancia del Segundo Circuito Judicial de San José. En su carrera, por más de 20 años, ha sido juez penal, fiscal y profesor de la Escuela Judicial en las áreas de formación inicial y especialización penal. Autor de diversos artículos sobre derecho procesal penal y acceso a la justicia, ponente y capacitador internacional en temas relacionados a la dirección de audiencias para jueces y juezas. Profesor del Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial de la Ciudad de México en cursos de dirección de audiencias y juicio oral. Además, es profesor de la Universidad para la Paz de la Organización de las Naciones Unidas en sus maestrías de Derechos Humanos y Cultura para la Paz. Así que le damos la más cordial bienvenida a Carlos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Carlos es un experto en el tema del lenguaje claro, así que estoy segura que va a ser una conferencia de muchísimo provecho. Antes de iniciar, le agradecemos a todas las personas, por favor, mantener sus micrófonos y cámaras apagadas para que no haya ningún problema en el sonido ni en la imagen. Muchas gracias a todos y todas y gracias a Carlos por el espacio. Hola, hola, ¿me escuchan bien? ¿Qué tal? ¿Se Sí, escucha bien? perfecto, Ah, perfecto, sí. perfecto. Bueno, primero, muy buenos días a todos y todas. Qué alegría tenerles por acá. Qué mejor manera de empezar un lunes que empezar compartiendo con tantas personas de América, de Latinoamérica, y poder hablar un poco del lenguaje claro. Quiero agradecer a la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia aquí en Costa Rica por la invitación, a todas las redes de gobierno abierto que se nos unen a través de esos enlaces que permite, pues esto, la Internet. Hoy yo voy a compartir con ustedes una presentación, si gustan, me permiten un segundo para poder compartir la pantalla. Estamos, un segundo nada más. Bien, ya estamos de nuevo. Ahora sí. Bueno, ahora les pidieron que apagaran las cámaras, pero me imagino que es para la conexión, para evitar que se caigan las conexiones, porque van a haber muchas personas conectadas, pero si alguien quiere conectar su cámara un momento, pues sería maravilloso también para ver algunas caras, porque esto de hablarle a puras bolitas con iniciales, pues a veces cuesta mucho, cuesta mucho. Así es que ahí ya tenemos algunas cámaras. Bueno, ya, yo creo que con estas ya estaría bien. Bueno, se nos conectaron 200 cámaras, no mentira. Bueno, muchísimas gracias por estar conectados el día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es el tema relacionado al lenguaje claro. Y bueno, primero ya les había dicho, saludar a CONAMAC, saludar a nuestro magistrado a cargo aquí en temas relacionados a todo este tema del acceso a la justicia, el mejoramiento, el magistrado Gerardo Rubén, pero también a esta coordinación de Sara Castillo que hoy nos acompaña, Mayren y todo ese equipo hermoso de CONAMAC, con que siempre me gusta trabajar porque la pasamos muy bien y además nos adentramos a estos temas que a veces nos ponen a pensar.
y nos ponen a pensar en lo que hemos estado haciendo, cómo lo hacemos, y de pronto, si hoy nos acompañan personas relacionadas a la administración de justicia, posiblemente se den cuenta y se sientan reflejadas en algunas de las historias que contaré durante esta hora en la que estaremos compartiendo. ¿De qué se trata todo este tema el día de hoy? El lenguaje claro y la justicia abierta. El, el tema no es casualidad, ni es un tema de moda, no es un tema relacionado a esto, sino que tiene que ver con lo más, este, a ver, lo más importante a nivel de la transparencia que tenemos que tener en la administración de justicia. Entonces, hoy vamos a ver 3 temas rápidamente: la justicia como derecho humano, la tutela judicial efectiva y el lenguaje como limitante, en algunas ocasiones, del acceso a la justicia. Vean ustedes qué interesante. Les quería contar sobre el poder que tienen los jueces y las juezas en el país y en todos sus países. En cada uno de sus países hay personas que administran justicia, y lo importante es saber que en esa administración de justicia hay un poder que es un poder muy grande, un poder inusitado. ¿Y por qué decimos ese poder inusitado? Porque en realidad nosotros cambiamos vidas a través de una resolución judicial en segundos. Con solo firmar una resolución que dice hasta dónde llega una finca, quién se queda con un hijo, con quién se queda este niño, esta niña, quién va a ir a la cárcel, por cuánto tiempo va a ir a la cárcel. Imagínense ustedes quién tiene el poder de hoy decirle a una persona que hoy va a dormir en un centro penitenciario. Con solo ese poder ya uno se imagina, pero más allá de ese poder, que es el que vemos usualmente, el que ve la gente con mayor claridad en los medios de comunicación, imagínense ustedes que un juez o una jueza le puede decir que no hasta el presidente de la República de sus países o la presidenta de sus países. Imagínense ustedes que alguien quiere construir algo y quiere expropiarlo, y un juez o una jueza contenciosa le puede decir no, no, no va a avanzar ahí, no va por ahí la cosa. Entonces, hay un poder muy grande detrás de eso. Y a veces, ni los jueces nos damos cuenta de ese poder, y a veces las personas que acceden, que van al sistema de justicia, tampoco saben que existe ese poder tan grande. El problema de que las personas no sepan del poder de los jueces y las juezas ya es otro tema, pero que el juez o la jueza no sepa que tiene ese poder es uno de los grandes temas que nos ocupan hoy. Porque a veces hacemos nuestro trabajo, llegamos al despacho judicial, empezamos a trabajar un ratito, otro ratito, seguimos adelante y no nos damos cuenta de todas las vidas que tocamos ese día, tantas vidas que tocamos, tantas realidades que cambiamos con solo una sentencia. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, de ese poder y cómo nuestro poder va a tener relación con la transparencia y con este acceso a la justicia abierta. Ese poder que tenemos está limitado, algunas veces por horario, algunas veces por competencia territorial, algunas veces por jurisdicción, pero lo importante es que está limitado. No es un poder ilimitado para mí, no es un poder limitado porque ahora soy juez o jueza, puedo hacer lo que me dé la gana, sino que más bien está sumamente limitado. Está limitado en el tiempo. Después de las 4:30 de la tarde, cuando cierran los despachos judiciales, yo no puedo seguir juzgando, y esto se los digo honestamente, es de las cosas más duras que nos damos cuenta, porque no podemos llegar a la casa a dictar sentencia. Llegamos a la casa y pues nada, toca enfrentar y poder llegar a acuerdos, y no podemos simplemente llegar a decidir sobre la vida de nuestra pareja, de nuestros hijos, de nuestras familias. Ahí ya se nos acaba el poder, ya no somos más jueces y juezas. Pero no solo eso, sino que en la calle nosotros no somos jueces o juezas cuando andamos ya sin la jurisdicción encima, por así decirlo. Nos quitamos esa toga que puede ser imaginaria, pero ya no podemos andar decidiendo. Si vemos un accidente de tránsito, no podemos decir quién tiene la razón solo porque somos jueces o juezas de tránsito. No podemos decir, ah, mira, este es el culpable. Pero ojo, porque aunque se nos acabe el poder, como dicen, para todo lo malo, seguimos siendo jueces y juezas. ¿Qué quiere decir esto? Que al final de cuentas, nosotros, con nuestro lenguaje, con nuestra forma de estar, con nuestra forma de ser, estamos llevando igual la toga. Todas las personas que saben que somos jueces o juezas, pues vamos a tener que compartir una ética también posterior a nuestras horas laborales, por más que digamos y queramos decir, no, es que yo ya, en realidad eso se mete con mis libertades individuales, yo puedo seguir haciendo lo que me dé la gana porque ya a esa hora no soy juez. Bueno, quiero decirles que desgraciadamente la realidad es otra.
La realidad nos muestra que hay que tener un comportamiento adecuado de acuerdo a nuestra investidura, porque la investidura de jueces o juezas se mantiene durante todo el tiempo que hayamos decidido trabajar en esto. No duden, por favor, en ir compartiendo en el chat sus puntos de vista para poder ir platicando sobre esto. Aquí yo tengo la pantalla y ahorita voy a poner el chat para poderlo ver también y poder estar compartiendo con ustedes. A ver, aquí lo vamos a poner. Bueno, entonces, también es un poder que está al servicio, pero esta parte del poder al servicio que estuvo muy de moda, que era establecer que la justicia era un servicio público nada más, se mantuvo en el tiempo y es el que nos ayudó a acercarnos a pasar de aquel sistema de poder por el poder mismo a un poder para el servicio de las personas usuarias. Y entonces nos plagamos de anuncios sobre la justicia como servicio público y pusimos anuncios, ponerse en los zapatos de la persona usuaria, llegar y compartir un poco del servicio de calidad. Y todo esto nos llevaba a considerar a la justicia como un mero servicio. Pero la gran pregunta es, y es que este servicio que nosotros damos, este servicio público, si lo comparamos con otros servicios públicos, como por ejemplo los que amanecieron hoy sin agua, los que hoy en su barrio, en su zona donde viven no hay agua, ese es un servicio público que a veces falla. La luz, ¿a quién se le ha ido la luz alguna vez? Hoy no hay luz, no vino, o van a hacer cortes eléctricos en su zona, no hay luz. Es un servicio público que no se está brindando. Las líneas celulares pueden caerse y no hay servicio de comunicación celular. También sucede que el servicio de buses a veces pasa, a veces no pasa. Eso nos hace ver que los servicios públicos a veces fallan y a veces funcionan. La justicia no. No puede ser que un día llegue alguien al despacho y diga, bueno, vengo a poner una denuncia, vengo a poner esto y le diga, no, mire, hoy no estamos dando justicia. O alguien que espera su sentencia le diga, justo hoy que le vamos a dictar sentencia, hoy solo estamos prevaricando. Hoy solo estamos dictando resoluciones contra derecho, hoy no aplicamos derechos humanos, hoy no aplicamos absolutamente nada. No hay justicia. Nosotros no podemos declarar un país, por lo menos democrático, por lo menos un sistema democrático, no podemos declarar que hoy no va a haber justicia. Y eso es una verdad real. No podemos, incluso cuando están cerrados los despachos, tienen que haber despachos que estén administrando justicia abiertos. En cualquier país, hoy en día, en algún lugar se está administrando justicia. Pero vean ustedes qué interesante que incluso para época de la pandemia, que precisamente hoy nos tiene compartiendo por videoconferencia, que antes ni siquiera lo pensábamos y ahora es lo más común del mundo. Me hace que para el tiempo de la pandemia, las primeras situaciones que había que ver era cómo brindábamos justicia, cómo hacíamos para brindar justicia a través, aunque sea de cámaras, desde la casa, desde donde sea, porque no podía parar la justicia, no podíamos detener la justicia, no podía simplemente decir, hay pandemia, no hay justicia. No, tenía que haber justicia siempre. Entonces esto nos puso a pensar si es que nosotros éramos solo un servicio público más. Y no, resulta ser que la justicia en realidad es aquí, un derecho humano. Y como tal, entonces tiene algunas características. Este artículo, por ejemplo, nos muestra la parte importante de esto. Y así es que yo quiero... Carlos, se te apagó el micrófono. Hola. Ya, ahora sí. Ay, ahora sí. ¿Hace mucho o ya ahorita nada más? No, iniciando Bueno. esta parte. Bueno. Bueno, yo quiero escuchar otras voces, así es que le voy a dar la palabra. Si me escucha ahí, Michelle Velázquez, que la veo conectada. Y Michelle, hola, ¿cómo está? Michelle, usted puede encender su micrófono y leerme lo que dice ese artículo. Michelle, no lo veo, no. Usted no lo ve bien, porque está en el Espera un celular. momento. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada
contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Muchísimas gracias. Me dicen que el audio está entrecortado. Si están escuchando mal, avisan, ahí ponen una manito, doña María. ¿Se escucha bien? Se escucha bien, bueno, perfecto. Hay que ver, María, si tiene algún tema de conexión. Vean ustedes qué interesante, ese es uno de los artículos más mencionados en todas las sentencias civiles, penales, familia, todo el 8.1, 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y a veces no nos detenemos a leer la importancia de un artículo tan completo. Es que miren lo que dice ahí, toda persona tiene derecho a ser oída en la sustanciación de cualquier acusación penal. Vean ustedes, y a veces me corrigen porque el tema del lenguaje tiene mucho que ver con cómo nos comportamos durante las audiencias. A veces la persona acusada nunca habla en las audiencias porque nunca le damos la palabra, nunca le decimos que participe. Y si va a participar, lo hace en una audiencia donde no entendió nada de lo que pasó, porque todos hablaban en su propio lenguaje, declare de legal la detención, señor, el ACU, el ACUEM, una serie de palabras, y sin embargo le decimos, tiene derecho a ser oída. A ser oída, en serio, queremos escuchar a las otras partes, queremos escuchar a las personas usuarias que no son abogadas en una audiencia. O realmente no queremos escucharlas, sino queremos escuchar solamente nuestro lenguaje de los abogados porque ya se entienden y se conocen la audiencia. Esa es una de las primeras preguntas que lanzo acá, porque es lo que nos abre los espacios de cómo nos estamos comportando nosotros como administración de justicia, como derecho humano. Y dice acá, en un plazo razonable, por un tribunal independiente, imparcial y el juez y jueza natural, que son escogidas y que no sean que tengan competencia y establecido con anterioridad por la ley. En la sustanciación, vean, este es un término jurídico importante, porque sustanciar significa no es que hay que ponerle a la sopa mucho más sabor, digamos, porque a veces dicen, juez o jueza, no, usted sustanció muy bien su resolución porque está bien fundamentada y bien motivada. Y eso no es sustanciar. Sustanciar lo que significa es dar audiencia, escuchar a la otra parte, a la otra persona que está al lado. Entonces, cuando a mí me acusan de algo, yo tengo derecho a sustanciar. Cuando a mí me demandan de algo, yo tengo derecho a esta sustanciación, es decir, a yo hablar sobre esto y además ser oído, ser escuchado sobre este tema, ser escuchado en mis términos para poder yo ser escuchado, debo haber comprendido lo que está sucediendo. Tiene que haber una comprensión de lo que está pasando. Y después dice, para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Vean ustedes que tienen el derecho al acceso, o sea, a ser oído, a que primero me permitan ingresar al sistema. El segundo, a cumplir con el debido proceso dentro de toda esta línea que creamos imaginaria del proceso judicial. Tengo derecho además, a permitir que la sustanciación, a que se cumplan garantías de plazo, cumple las garantías de jueces y juezas naturales, imparciales e independientes, y finalmente que se me permita la determinación de mis derechos. ¿Dónde se determinan los derechos? ¿Bajo qué instrumento jueces y juezas determinan derechos todos los días? ¿Cómo hacemos para determinar un derecho? Si no, ahí lo ponen en el chat. A ver si alguien pone en el chat cómo los jueces y juezas determinamos derechos, a través de qué instrumento. Vamos a esperar ahí en el chat, alguien va a poner ahí alguna forma en que jueces y jueces determinan los derechos de las personas usuarias cuando llegan a los sistemas de justicia. Entonces es el ingreso, la permanencia y las resoluciones, correcto, Adriana, a través de unas resoluciones judiciales. Y la más importante de todas, las sentencias, aquellas que ponen fin al proceso, aquella que determina el derecho finalmente, de acuerdo con la ley, obviamente, porque si no lo hacen de acuerdo a la ley, pues sería una sentencia, un prevaricato que llamamos en derecho penal. Pero entonces, este artículo sostiene, en este pequeño artículo está sostenido una de las grandes garantías del acceso a la justicia que le llamamos nosotros a ver aquí, permítame un segundo.
Es que esto se va para atrás, pero ya ahorita vamos hasta aquí. Esto. La tutela judicial efectiva. La legitimidad de la resolución. Vean ustedes qué interesante. En la tutela judicial efectiva, nosotros tenemos resguardadas estos 4 pilares, que son el acceso, la permanencia, la sentencia y la ejecución. Todos y todas tenemos derecho en la administración de justicia como derecho humano que se nos permita acceder al sistema, que se nos permita permanecer en el sistema para lograr una sentencia y logrando una sentencia que ésta se pueda ejecutar. Si no hay derecho a la ejecución de la resolución, imagínense ustedes los jueces y las juezas dictando resoluciones. Tiene que ir 4 años a la cárcel. Ay, cuando quiera voy. No, hay formas coercitivas, incluso de hacer cumplir una sentencia mía. Su finca llega hasta aquí. Sí, sí, pero déjela ahí. Yo no voy a hacer absolutamente nada. No tiene que haber algunos actos coercitivos que me permitan también la ejecución de mis resoluciones. Pero el problema más serio se da en estos primeros pasos de acceso y permanencia para lo que vamos a discutir el día de hoy y también en la sentencia. Vean qué interesante. El acceso y la permanencia, lo que nos están diciendo es que toda persona tiene derecho a poder llegar al sistema de justicia. ¿Cómo hacen para llegar al sistema de justicia? Bueno, se informan y después acceden al sistema de justicia y nosotros podemos ver que hay poderes judiciales en toda Latinoamérica, ubicados en todas partes del país, grandes puertas que nos permiten ingresar, hay mostradores de información que nos permiten ingresar a esto. Y la gran pregunta es, y luego que logran ingresar, entienden, comprenden lo que está pasando. Nuestra primera gran barrera se da a veces en nuestros propios códigos, en lo que nosotros hemos generado como códigos, ya sea a través de nuestros legisladores o como nosotros hemos interpretado estos códigos. Hay estudios que señalan que nuestros procesos judiciales son cada vez más complejos o complejizados. ¿Qué quiere decir esto? Si aquí hay jueces y juezas conectadas el día de hoy, que sé que las hay, tenemos 200 y pico de personas conectadas y sé que hay jueces y juezas que nos están viendo en toda Latinoamérica. Les podría decir que si en sus procesos judiciales, que la mayoría ha pasado por procesos de reforma, desde laboral, desde familia, desde civil, desde penal, han tenido que ir a capacitaciones para aplicar ese código. Pero no solo a una, a 2, a 3 capacitaciones para poder aplicar el código. Y no son capacitaciones fáciles. Al final, en los cafetines, en los coffee break, a la hora de que hacen los break, las discusiones sobre cómo aplicar ese código son tremendas. Ahí empieza la discusión. No, este plazo no es así. No, es que mira este artículo que metieron nuevo. Imagínense ustedes que los jueces y las juezas son abogados y abogadas que trabajan todo el día con la ley, todo el tiempo con la ley, que han estudiado jurisprudencia, que han leído lo último en esto. Y aún así se le hace a veces complejo el cambio de un código a otro. La gran pregunta es, imagínese usted al ciudadano, a la ciudadana, que nunca ha llevado un solo curso de derecho. Imagínese usted al ciudadano, la ciudadana, que no es que no haya estudiado, estudió ingeniería, estudió medicina, o la persona que solo llegó al colegio, o las personas que llegó a la escuela. ¿Cómo va a entender un código si ni siquiera los jueces y las juezas, desde el inicio, con solo una lectura, lo van a comprender directamente? Tienen que capacitarse, tienen que estudiar. Y me encanta porque ya el código de por sí es complejo entonces. ¿Y dónde es que lo complejizamos? Solo les doy un ejemplo que jueces, abogados y abogadas y juezas entenderán, aprenderán de la mejor manera. Hay unos plazos en la ley que, imagínense usted es una persona usuaria que interpuso un recurso contra la sentencia y ese recurso contra la sentencia había que ponerlo en el plazo de 5 días hábiles. Todavía le metemos hábiles, o sea, de lunes a viernes sin contar feriados. 5 días nada más tenía para presentarlo. Y lo presenta en el día 6. Lo que va a ocurrir es que se lo van a declarar extemporáneo. Va a ser extemporáneo, le van a decir, mire, ese recurso no es admisible, no se puede porque se pasó de un plazo y ese plazo había que cumplirlo porque ese plazo nosotros nos aferramos a esta formalidad del plazo. Y está bien,
porque seguridad jurídica, hay que generar seguridad jurídica y si pasaron los 5 días usted ya no puede apelar más. ¿Sí o no que eso hacemos? ¿Sí o no que esa sería la solución efectiva ante un recurso extemporáneo? No se puede. Y si usted lo pregunta y se sienta a hablar, aquí no es un tema de si pudo, que si se atrasó, que si se le fue la luz, que si esto, nada, no hay justificación alguna que impida porque el plazo, pueden pedir reposiciones de plazos, que es otra figura, pero lo cierto del caso es que en la normalidad no van a poder. Pero hay otros plazos, por ejemplo, dice el plazo para dictar, bueno, en México el plazo para dictar la sentencia, por ejemplo, a veces se cumple, a veces no se cumple. Pero también está el plazo en algunas audiencias para dictar la resolución después de la audiencia, que le dicen, tienes 5 días para dictar esa, y el juez dictará la resolución en 5 días. A veces hay unos plazos que dicen, y el juez convocará audiencia en los siguientes 15 días. Díganme si esos plazos los cumplimos. Dígame si actualmente, claro, en la idea del que hizo la ley, se imaginaba que de verdad 15 días eran posibles de cumplir. Hoy en día sabemos que esos días son un año, meses, y nunca se cumplieron esos plazos a veces para convocar a la siguiente audiencia. Explíquele a la persona usuaria por qué ese plazo para usted no es obligatorio, pero para él sí es obligatorio el presentar el recurso. ¿Cómo le explico yo a una persona usuaria que las dos cosas que dicen ahí, en uno dice que hay un plazo y no se cumplió, en el otro había un plazo y había que cumplirlo? Desde ahí empezamos con un tema de cómo yo le voy a explicar a la persona sin caer en una falacia de autoridad. O sea, sin caer en decir, porque soy el juez o la jueza y la verdad es que a mí los plazos no me tocan. No, y podemos llegar, y yo sé que entre abogados y abogadas nos entenderemos de los plazos perentorios y los plazos ordenatorios, etcétera, pero vean ustedes cómo tenemos que llenarlo de términos jurídicos para poder justificar algo que terminó siendo complejizado a la hora que nosotros tratamos de leer un código que pareciera que tendría que ser claro. Entonces, los códigos no están claros y donde sí están claros, que son, por ejemplo, los plazos, tampoco están tan claros cuando nosotros mismos discutimos si ese plazo se podrá cumplir o no se va a poder cumplir. Y esto con una infinidad de situaciones dentro de nuestros códigos. ¿Cuántos de ustedes han visto cosas en el código que ya ni aplican? Nosotros tenemos, por ejemplo, el código, yo trabajo en materia penal, y el Código Procesal Penal del 98, si lo empezamos a leer de nuevo, de cero para adelante, vamos a encontrar figuras que ni siquiera se están aplicando tal cual están en el código y nadie dice nada. No pasa nada. En Costa Rica, por ejemplo, decían que la apelación tendría que presentarse por escrito ante el juez de alzada. Decía algo así, decía la norma. Y se cambió a la oralidad. Dijo, no, ahora la apelación se presenta de manera oral. Y la gran pregunta era, ¿de dónde sacamos que podemos nosotros complejizar así el proceso judicial diciendo que lo estamos aclarando? Entonces, ahí es donde nosotros podemos encontrar algunas dificultades de comprensión en la administración de justicia. Y además, muchos de nuestros procesos judiciales cada vez están construidos más alejados de la persona. Están, en algunas ocasiones, no solo creados para las personas abogadas, sino también que nosotros mismos los hemos convertido en procedimientos solo cercanos a las personas abogadas, a quienes saben hablar en derecho. Y basta ver las audiencias judiciales, que créanme que he trabajado este tema, el que compartirles, en Perú, en México, en Colombia, he compartido mucho este tema y he ido a ver muchas audiencias, y en Costa Rica ni se diga también en la cantidad de audiencias, en las que el lenguaje utilizado por las partes abogadas está muy alejado de que pueda comprender una persona usuaria. Una persona usuaria difícilmente va a comprender ese lenguaje. Y en alguna ocasión, yo sé que hay estudios más nuevos. Este es un estudio que hizo Sandra Brum. Aquí les pongo el currículum de doña Sandra Brum. Ella es licenciada en letras y magíster en psicología cognitiva y educación, especialista en producción escrita. Y ella estudió una cantidad de textos jurídicos, incluyendo sentencias. Y publicó esto en el año 2013, donde evaluaba las sentencias judiciales. Porque una cosa es hablar enredado en lenguaje jurídico y otra cosa también es hablar bien. O sea,
hablar sintácticamente bien, gramaticalmente construir oraciones. Y mucho de eso, pues también entramos quedando con nuestras resoluciones judiciales, por lo menos para este estudio que se había hecho, y sé que muchos estudios arrojarían resultados similares. Con formalidades y solemnidades, revisen resoluciones judiciales y vean ustedes que en algunos modelos o machotes, como le quieran decir, vienen frases que las personas ni saben qué significan, pero ahí están esas frases ya metidas en las resoluciones desde 1970, desde 1960, y siguen dando vueltas. Una serie de frases solemnes que todavía metemos en las resoluciones. Ahorita que veo conectada a Angie Rodríguez. Angie, cuénteme, ¿a qué se dedica usted? Buenos días, licenciada. ¿Cómo le va? Buenos días a todos y todas. Yo soy jueza contravencional en Parrita, Punta Arenas, Costa Rica. Angie, Señor. usted que está ahí, ¿usted ha escuchado o ha leído la frase en alguna resolución contravencional o penal, la frase se resuelve sin especial condenatoria en costas? Sí, por supuesto, ¿La, continuamente. la ha usado alguna vez? En algún momento la he tenido que utilizar malamente, podríamos decir. Bueno, no sabe si malamente. En realidad, es que vean ustedes que lo saqué al azar y vean cómo resultó. Esa frase, por ejemplo, es que quería poner una frase que por lo menos conozco muy bien en Costa Rica, que es, se resuelve sin especial condenatoria en costas. Y yo decía, qué raro, porque las costas en materia penal son obligatorias y lo especial es la absolutoria. Entonces no es una especial condenatoria, sería una especial absolutoria. Vean ustedes el juego de las palabras que hay detrás de lo que nosotros ponemos ahí. Y es que la frase viene de las sentencias laborales. Algún juez o jueza laboral alguna vez la puso en alguna resolución penal, se copió de generación en generación y quedó dentro de la justicia penal en Costa Rica, cuando en realidad esa frase no tiene sentido ya colocarla en nuestras resoluciones judiciales. Pero son frases, como digo aquí, solemnes, formales, que es como el pan pararán pan, pan pan. Si no lo decimos, nos parece que no hemos terminado la resolución. Parece como que, ay, me falta algo, voy a ponerle aquí. Se resuelve sin Es el especial condenatoria en estribillo que costas. siempre va por ahí, de hecho, Exacto, como un estribillo. Muchas gracias, Angie, por para compartir. servirle, licenciado. Vean ustedes, qué interesante. Esto no fue preparado y nos salió perfecto para poder comprender el ejemplo a qué nos referimos con frases solemnes. Y yo les invito a todos allá, los que nos están viendo desde otros países, ¿cuáles son esas frases que se siguen repitiendo, que se siguen diciendo una y otra vez en nuestras resoluciones judiciales? Está llena de párrafos largos. Decían a veces que pareciera ser que sería ilegal ponerle un punto de aparte a una resolución judicial, porque ningún juez le quiere poner a veces punto y aparte. Son párrafos extensísimos, a veces de 2 páginas, párrafos de 2 páginas porque no hay punto y aparte. Y recordemos que nos enseñaron que el punto de aparte divide una idea de otra. Entonces, cada considerando de nuestras resoluciones judiciales debe tener un punto de aparte al interno, porque son varias ideas que nosotros ya vamos a considerar en un conjunto. Pero cada idea debe estar separada por un punto y aparte. Es un tema establecido así por leyes gramaticales, sintácticas, etcétera, que nos permiten hablar bien. Porque la gente ve una resolución y parece un bloque de letras. Es un bloque de letras. Nos preocupamos porque sea justificada los márgenes para que parezca verdaderamente un bloque infranqueable de lo que hemos dicho ahí. Sintaxis compleja con gerundios. Imagínense ustedes cuando agarramos estas resoluciones judiciales llenas de ando, yendo, caminando, iba, yendo, una serie de gerundios utilizados en nuestras resoluciones que nos permite a nosotros observar y decir, yo necesito ver cómo estoy hablando y si todavía esto, que así hablaban en 1821, 1822, si esta es la forma del lenguaje moderno, si esta es la forma en que se habla español hoy en día, si es así como nos comprendemos y como hablamos las personas. Utilizamos palabras que nadie utiliza de la manera que lo utilizamos los abogados. Una palabra que me encanta que lo utilizan los abogados, que es advierto. Todos en la casa sabemos lo que es advertir. De hecho, a mí me advierten que si dejo la tapa del inodoro abierta arriba, te advierto ya que esto es mucho. Es decir, hay una advertencia, hay como una alerta de algo. Pero nosotros usamos advierto para decir que un policía vio al otro. Dice, el policía advirtió al imputado corriendo. También decimos, yo advierto que usted
Y lo utilizamos de tales formas, de tal manera, que las personas a veces no entienden en qué sentido estoy utilizando la palabra advierto. Y hay muchísimas palabras más. A veces cuando me hablan de lenguaje jurídico me dicen que es que el lenguaje jurídico es muy importante para poder definir de manera específica algo y que no permita ambigüedades. Y yo, ¿es en serio? Porque, por ejemplo, en materia civil, repetir lo pagado en muchas ocasiones significa reclamar lo ya pagado, mientras que en cualquier otra materia repetir lo pagado es volverlo a hacer. Y en el lenguaje común, repetir es volver a hacer algo. Y eso me recuerda a un escrito que había hecho Pablo Salazar, ¿por qué los abogados no hablan como la gente? Que me encantaba porque hablaba de este término, repetir lo pagado. Nos pone a pensar en el tecnicismo que hay detrás y en el verdadero significado que le damos a esto. Esto sin eliminar los latinismos y arcaísmos que cada vez se ponen menos, pero que allá aparecen elegantemente vestidos en su indubio pro reo, en Juranovic curia, en aquem, en acuo. Los utilizamos ahí escondiditos, puestos por ahí, y a veces lo que le ponemos entre paréntesis es lo que significa para las partes, porque yo tenía que decirlo en latín, no podía decirlo en español, así es que lo voy a decir en latín y te voy a poner entre paréntesis lo que significa. Entonces, si vamos a gastar ya la tinta en ponerlo entre paréntesis, no lo pongamos en latín, ya nadie habla latín. La locución latina tendría sentido para nosotros, entre nosotros, poder disminuir el tiempo en lo que hablamos. Y aún así les cuento que cada vez lo usamos menos. Los textos crípticos significa que nosotros dictamos una sentencia que viene encriptada, viene en un lenguaje incomprensible para quien se le entrega. Y se lo damos a un ingeniero informático, que más bien no es ingeniero informático, sino que es abogado o abogada, para que se lo desencripte a la persona usuaria. Vaya usted, abogado, abogada, dígale qué fue lo que yo dije, porque yo no voy a decirlo. Yo no hago las resoluciones para los demás, yo hago las resoluciones para que sean textos jurídicos y alguien más tendrá que desentrañar lo que ahí viene. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la interpretación que haga el abogado o la abogada, de acuerdo a lo que el abogado o abogada le diga a la persona usuaria que dice ahí. Vean, esto que les digo no va en contra del lenguaje jurídico. El lenguaje jurídico es maravilloso, me encanta. Yo soy abogado y me encanta el lenguaje jurídico. Me encanta la terminología jurídica para hablarle entre abogados y abogadas. Y todas las disciplinas tienen lenguajes distintos. Vean ustedes el fútbol. A mí me gusta mucho el ejemplo del fútbol porque sé muy poco de fútbol. Dichosamente digo porque estaría sufriendo hoy o estaría muy feliz hoy porque hubo campeonato en Costa Rica. Pero vean ustedes que en el fútbol utilizamos terminología incomprensible para quien nunca ha visto fútbol. El término fuera de juego. Fuera de juego o el offside no está en el juego. Y la persona lo está viendo jugar en la cancha y dice, ¿pero cómo fuera de juego si está dentro de la cancha? ¿Cómo está fuera del juego? Está dentro de la cancha, vean usted. No entendemos eso de tiro libre, pero hay una barrera. ¿Cómo va a haber una barrera si el tiro es libre? Debería permitírsele este tiro que es libre. El tiro de esquina. Hay una serie de terminologías que solo los que ven fútbol lo podrían entender y comprender. Así también hay otros lenguajes técnicos en otras materias. ¿Cuál es la diferencia con lo que hacen los jueces y las juezas? La diferencia está en que nosotros aplicamos un derecho humano. ¿Y a quién obliga este derecho humano? Pues a los jueces y las juezas. No obliga a nadie más. No obliga a la otra parte a saber derecho. No es que obliga a los demás a explicarle el derecho a esta persona. El derecho humano lo tiene el juez o la jueza. Ese artículo está dirigido a jueces y juezas. La administración de justicia, que somos nosotros, los jueces y las juezas, tenemos que dar justicia en el acceso, en la permanencia, en la sentencia y al final en la sentencia y en ejecución. Nosotros no podemos quitarnos de decir, no, es que el lenguaje jurídico, así como en las otras materias, en otros lenguajes y otras carreras y otras ramas en otro lenguaje, yo uso mi lenguaje jurídico. ¿Se acuerdan que por eso empezamos por ahí? Ese poder inusitado del juez o la jueza de cambiar vidas pasa necesariamente por ser un derecho humano que está en manos mías y que por lo tanto yo tengo que administrarlo de la mejor manera. Y además de manera clara. ¿Y por qué de manera clara? Precisamente porque si yo quiero que una persona participe dentro del proceso judicial, que es mi obligación, que participa, ser oída, ser sustanciada, todo el proceso, yo tengo que garantizar que haya entendido lo que está pasando. Yo tengo que explicarle qué es lo que está sucediendo en este momento.
sea a través de mis resoluciones, a través de mis audiencias. Soy yo la persona obligada a hacer llegar todo esto, que son los textos crípticos de los códigos, traducírselo para llevárselo a la persona usuaria que pueda, de una manera sencilla, comprender lo que está pasando. Desde ya ahorita les voy a ir pidiendo que tengan sus celulares listos, los que tienen sus celulares a mano, pero ya dentro de un ratito vamos a utilizar. Porque tengo esta pregunta para ustedes. ¿A quién le dirigen las resoluciones los jueces y las juezas? ¿A quién? ¿A quién le están hablando? Ustedes imagínense, cuando ustedes escriben una carta, cuando se escribían cartas, ahora escriben un correo electrónico, y ustedes saben a quién está dirigido. Saben cómo hablarle a la persona a la que está dirigida. Si yo le escribo, digamos, si Leiner fuera amigo mío, Leiner Zúñiga, ¿cómo estamos, Leiner? ¿Todo bien? Yo le escribo a Leiner, yo voy a hablar con Leiner de la manera en que nosotros hablamos comúnmente. Entonces, si yo soy amigo de él, entonces le voy a decir, bueno, esto es así, Leiner, necesito que entienda, que comprenda, que vea, tal, tal y tal. Y si es amigo mío, le digo, ¿cómo estás, Leiner? ¿Dónde es usted, Leiner? Sí, de San José, Costa Rica. De Costa Rica. Ah, bueno, entonces si yo le hablo a Leiner, yo le digo, ¿qué? En Costa Rica, si es amigo mío, entonces le digo, ¿qué más? ¿Todo bien? ¿Cómo va todo? Si es mi amigo. Yo sé cómo le hablo a esta persona. Pero en la resolución judicial, el tema es a quién me estoy dirigiendo. Cuando yo escribo la resolución, dice Marjorie que Marjorie se lo hace a los intervinientes. No lo pongan todavía aquí porque ya casi les voy a preguntar. Ya les voy a, porque si no le van a soplar los demás. Dice, claro, las resoluciones dice Melitza que están dirigidas a las partes. No, claro, que deberían, para eso están dirigidas, pero cuando usted lee una resolución judicial, lea una resolución judicial, realmente la parte la va a entender. A veces las resoluciones dicen, las hacemos para nosotros mismos. ¿Cómo es eso de hacerlas para nosotros mismos? Voy a darle algunos ejemplos para que ahora votemos. ¿Está bien? Entonces ustedes van a escuchar esto y van a decir, no, mira, ¿cuándo es que una resolución se dicta para sí mismo? Bueno, cuando el juez o la jueza le escribe en tal nivel de emoción que cree que está haciendo un tratado sobre el tema que está haciendo. Y se emociona tanto que la ley la relee porque le encantó lo que puso, pero está llenando únicamente el ego de decir lo que quería decir en su resolución judicial. Mencionar términos que acaba de aprender o algo que acaba de ver y ponerlo en su resolución, a pesar de que a veces hasta ni siquiera calza mucho, pero ahí va. Acabo de ver tal tema, entonces ahí va esto. Entonces ahí es donde vemos algunas resoluciones que son para sí mismos. Tenemos resoluciones para los pares, que esto tiene que ver mucho si alguna vez han escrito resoluciones para legitimarse con los pares, para mostrar que entre los pares nos hablamos y nos comunicamos, incluso la compartimos, incluso hablamos de ella dentro de nuestro despacho judicial. O sea, entre nosotros nos entendemos y entre nosotros hablamos de nuestra propia resolución judicial. También para los superiores, para los jueces o juezas de alzada. Vea, y díganme, porque aquí yo veo cosas muy lindas. Están muy dirigidas a las partes. Escucho aquí de Melitza, de Marjorie, a Bosco, que nos dicen algo muy lindo a las partes, al proceso. Plagada de jurisprudencia. Una resolución llena de jurisprudencia. ¿Por qué están llenas de jurisprudencia? ¿Dónde se nos ocurrió a nosotros que tengamos que poner párrafos enteros entre comillas y cursiva? ¿Han visto resoluciones que están llenas de cursiva y señalan algo en resaltado y al final nada más pone el resaltado es nuestro? Ay, no, qué emoción. O sea, su gran aporte fue resaltar una resolución judicial que no es suya. Ese es el aporte que estoy brindando dentro de esta resolución judicial. ¿Para qué es que yo estoy poniendo jurisprudencia ahí? ¿Quién la va a leer? Que me parece tan importante que vea los precedentes. Mi amor, que está en el teléfono. Recordemos. ¿Tú la escuchaste? Ahí está abierto tu micrófono. Me reí porque digo, ya vas y a pelear con Aguirre. Ay, no sé quién habla por ahí. Ana Gaemi, te está tu micrófono abierto. Ya. Entonces, vean ustedes qué interesante. Cuando yo meto jurisprudencia o empiezo a hablar con el superior, yo me pierdo en la resolución, o sea, me pierdo de la parte, ¿ya?
empiezo, ay, no, es que si no me votan esta resolución, si no se me cae la resolución, como el tema de sostenerla, de mantener la resolución, no está en la motivación y fundamentación correcta o establecido en la ley, en la Constitución, no, está en la comprensión que tenga el de alzada. O sea, yo realmente me estoy comunicando en el momento en que estoy escribiendo y pensando si la resolución se cae o no, usualmente estoy teniendo un diálogo con el superior o la superior, la que me va a revisar esta resolución en alzada en algún punto. Por más que eliminemos de los códigos y las leyes orgánicas el término superior, ya lo eliminamos, ahora se dice juez de apelación, magistrado a magistrada de apelación. Lo cierto del caso es que muchos jueces y jueces siguen dictando su resolución viendo al superior, viendo para arriba, diciendo, ay no, que no me la vaya a votar, que no se me vaya a caer. Y finalmente para las partes. Si fuera para las partes, la gran pregunta es, diríamos, según el artículo 269, 234, 237, 218, 210, 271, sin mencionarlos y sin aplicarlos. ¿Seríamos capaces de hacer eso si fuera para las partes? Si fuera para las partes, utilizaríamos términos jurídicos como legítima defensa, defensa putativa, actio libre in causa. Utilizaríamos esta terminología si fuera para las partes. Utilicemos terminologías como esta resolución, se han revisado las prescripciones de ley, se han revisado las prescripciones de ley. Utilizaremos prescripciones de ley para hablarle a una persona que está llegando al proceso judicial. ¿Realmente lo utilizaríamos o las utilizamos porque son frases sacras o frases que ya tenemos o porque darle bien al superior o porque yo me quiero ver bonito en la resolución porque es para mí? Esta es una pregunta, yo sé que a veces puede ser un poquito incómoda, pero porque yo sé que muchos quieren poner ahí, pero lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entren a una página, les voy a pedir desde su celular, que se llama menti.com, porque vamos a hacer una pequeña encuesta, si les parece. Vamos a ponerlo ahí en el chat, menti.com, www.menti.com, y entran en sus celulares. Muy bien. Ya les puse en el chat el enlace. Ahí está en el enlace el chat. Y además hay un número de aula que ustedes están viendo ahí, que es la 8106-4672. Y ustedes verán que hay una encuesta dentro. Una vez que entran al aula, 8706-4672, lo tienen ahí en sus pantallas. Y dice, ¿a quién le dictan las resoluciones los jueces? Pero no a quién deberían, por favor, no es a quién deberían. Es de acuerdo a la realidad que usted ha visto, de acuerdo a lo que usted conoce, de acuerdo a lo que le han contado de lo que sucede en los sistemas de justicia, a quién realmente, no a quién deberían. Yo sé a quién deberían, pero realmente es para ellas. Yo quiero empezar a ver aquí, yo estoy viendo ya los resultados y yo los voy a exponer ahora los resultados. La encuesta es anónima, nunca voy a saber quién fue el que lo dijo, pero sí puedo ver la cantidad de participaciones. Entonces vamos a dar un momento más. Piénselo bien. Si usted es juez o juez y está viendo esto, haga su confesión de cargo en este momento y diga, yo realmente cuando escribo una resolución no estoy pensando exactamente si doña Margarita de Barranca de Punta Arenas va a entender el riesgo objetivo de la imputación objetiva de resultado. No sé si ella lo va a entender, no sé si entiende la palabra dolo, pero la voy a poner igual. Culpa concurrente, culpa consciente, no sé. Piensen ustedes en todas estas palabras que utilizamos. El código de entrada es 8706-4672. Si lo ponemos en el chat sería genial también. 8706-4672. Está compartido en la pantalla, pero igual les puede servir si está ahí en el chat. Ahí está, 8706-4672, exactamente. Ingresen, por favor, para ir viendo algunos resultados interesantes. Muy bien. Wow, imagínense ustedes. Es interesante porque esta es una encuesta anónima, pero, ay no, permítame volver a ella. Muy bien.
No sé si pueden ver si estoy compartiendo la pantalla de los resultados. Sí, Sí, muy se bien. ve bien, sí. Bueno, siguen llegando resultados acá. Es curioso porque en el resultado, a ver cómo hago para volver al resultado. Ahí vamos de nuevo. Dice que la mayoría de las personas que están en esta sala hoy creen, 236 personas, la mayoría, considera que las resoluciones, cuando las escriben, los jueces actualmente se las dictan a las partes. O sea que sí hay un lenguaje sencillo y comprensible para la mayoría de personas que están acá en las resoluciones judiciales. Yo de verdad les invito a leer resoluciones judiciales para ver si realmente al día de hoy las partes no abogadas sí lograrían entender una resolución judicial. Si realmente los términos utilizados dentro de las resoluciones judiciales están dirigidas a ellos. Si cuando escriben las resoluciones judiciales realmente están pensando en la persona usuaria. Jueces y jueces superiores le lleva el segundo lugar. Comparto muchísimo ese segundo lugar porque hay muchísimo de eso en nuestro aferrado sistema vertical de justicia que creemos que nos den la razón arriba es importante cuando en realidad no es lo importante es dar justicia de acuerdo a lo que yo tengo que hacerle frente, a lo que a mí me corresponde como juez o como jueza. Pero bueno, ya ganó en las elecciones, dice a las partes no abogadas. Yo realmente me sueño una resolución dirigida a las partes, sin necesidad de traducción, sin necesidad de una persona que llegue y le tenga que traducir a la persona que pasó. Yo he visto resoluciones no solo escritas, sino orales, que la persona imputada o la persona que estaba ahí termina y sale y dice, muchas gracias. ¿Qué decidieron? ¿Me dieron la razón o no me dieron la razón? Sí, sí. O sea, ¿qué se decidió aquí? He visto dictados de prisiones preventivas donde el imputado ni siquiera sabe si va a quedar en prisión preventiva o no, cuando ya llevan media hora de estar dictando la resolución judicial. Y he visto resoluciones que vienen con términos en alemán y términos que vienen pareciera en sánscrito, que definitivamente no están dirigidas a la persona usuaria. Pero según esta encuesta que acabamos de hacer el día de hoy, esas no son todas. Que tenemos muchísimo, y pues me alegra mucho el resultado de que realmente exista la idea introyectada en nosotros de que las resoluciones que estamos dictando actualmente son para las partes. Recordemos que la pregunta no era cómo debían ser dictadas las resoluciones, sino realmente a quién están siendo dictadas actualmente. Ahí vamos, al final vamos a ver de nuevo los resultados, a ver cómo queda, porque creo que la encuesta sigue abierta ahí. Muy bien. Y el término jurídico, los términos jurídicos, nosotros a veces los comprendemos y decimos, no, mire, las personas usuarias deberían de, sí, pero imagínense usted. Dice Anet Lucía, dice, es preocupante que se crea, que se están comprendiendo resoluciones judiciales. Yo tengo otro resultado, pero ese es el resultado de la mayoría y esto es democracia. Vean ustedes qué interesante, a veces llegan y dicen, pero la terminología jurídica las personas deberían de comprenderla, pero es que las personas no conocen sus derechos, las personas no quieren leer su constitución política, las personas no quieren leer los códigos, las personas hablan de prisión preventiva y no saben nada de prisión preventiva. Es culpa de las personas que no saber. Vean ustedes dictamen médico acá, que está puesto aquí. Usted va al médico y le dicen que la parestesia y la epigastralgia que está sufriendo no tiene que ver con la gonalgia que sufría anteriormente. Se va donde el médico y usted le dice, ¿pero qué significará eso? Y el médico le dirá, vaya a estudiar medicina, es su cuerpo. ¿Cómo es posible que no se pueda leer usted ni siquiera un librito ahí de diagnósticos básicos? Usted es el que anda con su cuerpo día con día. ¿Por qué las personas no quieren estudiar medicina? No quieren saber de su cuerpo. ¿Por qué? Y la gran pregunta es, ¿por qué yo tendría que saber de medicina? Y es que, pues claro que es temblor de cuerpo, dolor de estómago y dolor de rodilla, que posiblemente sean términos mucho más sencillos para poder utilizar en un dictamen médico. Tal vez el doctor me hubiera dicho, mire, no, ese dolor de estómago y ese temblor de cuerpo no tiene que ver con el dolor de rodilla por el que usted vino la vez pasada. Pero ¿cuánto nos cuesta a nosotros comprender
que el resto de personas usuarias no tendrían por qué conocer de nuestro lenguaje jurídico técnico. Y hay muchas razones para hacerlo. Las reglas de Brasilia nos lo indican desde la regla 58, que se tienen que adoptar medidas necesarias para reducir las dificultades de comunicación que afecten la comprensión del acto judicial. Yo soy el que tiene que ver, yo, juez o jueza, estoy obligado a adoptar las medidas que impidan que hayan dificultades en la comunicación. Las tengo que eliminar de alguna manera. La Carta de Derechos de la Persona ante la Justicia dice: todas las personas tienen derecho a que los actos de comunicación contengan términos sencillos, comprensibles, evitando el uso de elementos intimidatorios innecesarios. Vaya usted a ver cómo se toma juramento en alguna audiencia. Vaya usted a ver algunos términos que dicen, si no, se le desobediencia a la autoridad. Hay una serie de intimidaciones que nosotros mismos creamos para poder creernos poderosos. Ya tenemos poder, un poder inusitado. No hace falta tanto, pero está tan introyectado en nosotros a veces, en nuestro lenguaje. Los actos intimidatorios dentro de nuestro lenguaje, nuestra forma de presentarnos ante la persona usuaria. Las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia en penal nos habla de: la sentencia será redactada de manera comprensible para los que intervienen en el proceso, no para los abogados y abogadas, para quienes pusieron carne en el asador, para los que sí se quedan con el tema, para quien yo le declaro derechos o le declaro las obligaciones. Para esa persona es que estaba dirigida mi resolución judicial. También han habido cumbres judiciales, como en la Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas de Justicia en Cancún 2002, que dice que los actos de comunicación deben ser con términos sencillos, las audiencias deben de respetar las exigencias técnicas, pero también tienen que resultar comprensibles, y que las resoluciones judiciales siempre tendrían que ser comprensibles. También la Cumbre Judicial Iberoamericana nos decía, en referencia al objetivo 16 de las ODS, que dice que el protocolo, tiene que existir un protocolo de estructura de sentencias claras. Todavía estamos trabajando en eso, porque yo creo que todavía no está generada una estructura. Se han creado en muchos países la famosa sentencia en formato de lectura fácil. Mi única crítica que ha habido es que le llamen sentencia. Esa no es una sentencia, es una explicación de la sentencia. No es propiamente la sentencia. La sentencia debería ser clara por sí misma, o sea, serla clara, y si se necesita un formato mejor para una persona en condición de vulnerabilidad, debería de hacerse, pero no llamarle sentencia. Y nosotros deberíamos de empezar a preguntarnos: ¿por qué hay tanta preocupación por traducir mi sentencia? ¿Por qué hay tanta preocupación? ¿Por qué es la forma de declarar derechos más importante del poder inusitado que tiene un juez o una jueza? Por eso es que nace eso. Para hablar directamente con las partes, para darnos a entender, para escuchar las inquietudes, para verificar la comunicación comprensible y para humanizar el proceso. Para eso es que se reforman los procesos judiciales. Esa debe ser la finalidad última del proceso judicial. Y para humanizar tenemos que hacerla de manera comprensible. Finalmente, porque ya se nos va el tiempo, para no malinterpretar, yo considero que los jueces y las juezas deben ser los máximos conocedores de convenciones internacionales, de jurisprudencia internacional, de jurisprudencia nacional, de leyes, de decretos. Deben ser los que más conocen de eso, porque entre más conoce una persona es más fácil explicarlo en palabras sencillas. Una persona que tiene dificultad para explicar un término jurídico es una persona que tal vez no conoce con profundidad el significado de ese término jurídico. Porque si lo conoce y lo sabe, y no fueron extraterrestres los que nos trajeron los códigos, no fueron personas de otro mundo, el que inventó el derecho fueron seres humanos, nosotros lo inventamos de acuerdo a nuestras posibilidades. No es que vino del planeta Thor y nos trajo y nos dijo: esto es la administración de justicia. No, está hecha por seres humanos, para seres humanos. O sea, para nosotros, para que nosotros convivamos en sociedad. Esa es la razón última por la cual nace la administración de justicia, para que nosotros, entre nosotros, podamos solucionar los conflictos que hay. Por eso debemos de conocer de todo esto. Es importante que nuestro lenguaje claro ayude a la transparencia de los sistemas de justicia. Nos está ocurriendo en toda Latinoamérica que las personas se quejan de lo que están haciendo los jueces y las juezas, y nosotros nos quejamos de que se quejen porque decimos no comprenden lo que estamos haciendo. Pero ¿cómo van a comprender si nosotros cada vez que podemos hablar lo hacemos de una forma tan enredada que es incomprensible para todos los demás? Si nosotros mismos nos quedamos callados y no podemos dar ni siquiera unas palabras porque tenemos que pensar en cuál va a ser el término correcto y buscar la palabra precisa, la sonrisa perfecta, diría Silvio Rodríguez, para poderle decir a alguien algo de algo sin que llegue a ser ambiguo.
dígalo como las personas me entienden. Mire, usted fue detenido a las 3 de la tarde, no fue aprehendido a las 15 horas. Miren, él entiende que es aprehender a las 15 horas. Sabe que lo detuvieron a las 3 de la tarde. Él, ay, no, es que 3 de la tarde puede confundirse porque puede ser las 3 de la mañana. No lo va a confundir porque las personas tienen capacidad de comprensión. Comprenden cuando se les dice de la tarde, de la mañana. También, al igual que usted duerme, también se despierta, sabe lo que es el día, sabe lo que es la noche. ¿Por qué la necedad de las 19, las 22, las 21 andaba, caminaba, deambulaba? ¿Y qué es estos términos que a veces le metemos a la resolución judicial como para hacerla, no sé, elegante? Pero bueno, al parecer estamos todavía en un proceso de comprender. Y a mí me parece fantástico este conversatorio, pero también me parece fantástico lo que han venido haciendo en todos sus países sobre el tema de justicia abierta, sobre el tema de gobierno abierto. Se trata no solo de trabajar en contra de la corrupción, que me parece sumamente importante, pero uno de los temas y pasos importantes es qué tan comprensible es lo que estamos haciendo para que, uno, no se sospeche de corrupción donde no la hay, no la hagamos sospechosa, hablando entre nosotros, como si solo nosotros nos comprendiéramos, los abogados, como que si estuviéramos cocinando algo incomprensible y alejado de las personas. No, hagámoslo de una manera abierta, de una manera transparente, no con terminología, y quiero cerrar con esto, no con terminología vulgar, y que no se trate esto de que vamos a quitarle la formalidad a la justicia. No, se puede hablar de manera no, coma, perdón, se puede hablar de manera clara a las partes y siempre respetuosa. Yo no necesito tratarte de vos o de tú para que esta resolución sea comprensible. Yo lo trato de usted con el respeto que merece, le trato a las personas con el mayor de los respetos, y si usted es juez o jueza, le invito a escribir la resolución para ese tío, para ese primo que usted respeta tanto, que usted lo trata de usted, para ese amigo que usted trata de usted y que usted le habla de manera respetuosa, pero de manera sencilla y de manera comprensible. Así es que podríamos hablar y empezar a hablar de justicia transparente, de justicia abierta, de verdadera justicia comprensible. De verdad que muchísimas gracias por este tiempo, muchísimas gracias por este espacio que me brindaron. Pues escuchamos, leemos de parte de las personas participantes lo que quisieran compartir por acá. Sí, Maylen me indica. Sí, muchísimas gracias, Carlos, por esta exposición. De verdad, siempre es muy lindo escucharte, siempre aprendemos muchísimo. Dejamos el espacio abierto para consultas, preguntas, comentarios que tengan, ya sea por el chat o utilizando el micrófono. A ver, bueno, por acá Buenos tenemos... días, Sí, adelante. gracias. Mi nombre es Silvia Marín. Yo trabajo para el Tribunal Supremo de Elecciones acá en Costa Rica. Muchas gracias, don Carlos Núñez, por su presentación. Nosotros pues no tenemos que ver meramente con materia de lo que tiene que ver en la parte del Poder Judicial, pero sí nos llegan a nosotros aquí en el trabajo, en el registro, muchas sentencias con el fin de ser inscritas, dependiendo principalmente lo que son sentencias de familia. Entonces, nada más como un aporte y en relación con esto que se conversaba hoy, a veces es muy preocupante porque para las personas, cuando vienen a presentar las sentencias aquí al registro civil, dependiendo de lo que se vaya a inscribir, nos vienen y hasta nos indican a nosotros como funcionarios públicos que, que les digamos qué dice la sentencia, porque en muchas ocasiones, retiradas las mismas de los despachos judiciales, los mismos funcionarios se ven en las obligaciones de decirle que no les pueden explicar la sentencia, que para eso busquen a sus abogados. Entonces el abogado tampoco hace su función. Entonces sí, a veces es preocupante, con todo el respeto a los jueces y juezas de la República, sí es preocupante porque se nos volvemos hasta en un traductor nosotros de sentencia de lo que dicen las mismas en virtud de que la persona viene con ese desconocimiento. Entonces, de aquí la importancia, no sin querernos meter en las funciones que hagan ustedes en sus despachos, pero sí es importante tal vez que exista
no sé si es viable esa pequeña explicación para las personas, porque por más que quieran recargarle la función a los abogados que tienen, los mismos tampoco a veces la hacen. Entonces sí es triste a veces ver que las personas vienen y desconocen qué es lo que dice o qué es, no, porque no están entendiendo las sentencias. Ujú. Pero Muchas gracias. de nuestra parte siempre hay un apoyo, pero sí quería acotarlo porque a veces, como usted lo decía ahora en exposición, para ellos se les dificulta un poco la redacción de la sentencia. Entonces, Ujú. de ahí nada más la acotación en ese sentido. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada más quería abordar 3 temitas que están aquí en las preguntas que han puesto en el chat, Mayrin, así rápidamente, para abordarlas rápido. Adelante. Hablan que si en otros, que si solo es para el Poder Judicial el lenguaje claro. Fíjese que realmente en Estados Unidos, cuando empezaron a hablar del famoso plain language, que es el lenguaje sencillo, empezaron por formularios de gobierno. Empezó desde el Ejecutivo más bien, tratando de hacer que los formularios para acceder a oficinas de gobierno, de cualquier trámite, pasarlos por un filtro de lenguaje claro. Ya dejar de poner tantos requisitos y no empezarlo a hacer claro, y esa es la idea principal, desde ahí nace, y pues claro que tendría que abordar a todo el Estado, porque todos deberíamos de saber qué es lo que está pasando, y esa es la idea de la transparencia. Decían que si habían tips para poder hablar en lenguaje claro, decía Angie, y claro que uno de los tips más importantes, si es jueza, la verdad, obviamente, es lea su resolución y vea cómo usted misma puede transformar aquel texto. Empieza a leerlas y vea, ve este texto, ¿cómo yo haría para que sea en lenguaje comprensible? Entonces empiezo a estudiar hasta mis propios textos, mis propias resoluciones y empiezo a transformarlas. Yo siempre digo, creen sus propios machotes de lenguaje claro. Empiecen, cambia esa terminología de respetando las prescripciones de ley. Me dice usted que es sencillo de decir, yo revisé todo, se ha revisado el expediente y no noto algo que me impida a mí dictar sentencia. Eso es más fácil que si se han respetado las prescripciones de ley, no existe impedimento. No, algo de una manera sencilla, sin necesidad de llenarla de tanta flor, de tanto florido. A veces nosotros nos quedamos pegados en eso. No, imagínese que dice José Miguel que es más difícil del lenguaje. Dice, no, me parece aún más complejo utilizar una decisión oral, del caso, siendo aún más provechosa la escritura. Claro, imagínese, saludos a José Miguel, que está conectado por acá. Yo siento que es más sencillo hablar claro de manera oral. Digamos, esa es mi experiencia. A mí me tocan las resoluciones orales en materia penal por mi tribunal de flagrancia, y yo he sentido que tener a la persona al frente y poderle hablar a los ojos y decírselo y hablarle, siento hasta que veo la reacción de comprensión o no de lo que estoy diciendo. Y imagínense ustedes, por ejemplo, así rápidamente, ¿cómo se explica el dolo? El dolo se explica diciendo a la persona, mire, para poder cometer un delito, usted tiene que entender cuál es el delito que está cometiendo, tiene que comprender, saber lo que está haciendo y además querer hacerlo. Saber lo que hace y querer hacerlo. Esta parte ya explica el dolo realmente, ¿no? El elemento cognitivo, el elemento volitivo. Ya desde ahí yo empiezo a desentrañar algunas de las frases. En lenguaje escrito he sentido que como que nos apegamos más a las formas, como que lo hacemos más a las formas. Yo más bien he sentido eso que ocurre muchísimo. Don José Miguel en alguna ocasión dictó, tengo entendido, ¿verdad? También bueno, y ahora debe ser varias, hablaban de las primeras sentencias en lenguaje, en escritura sencilla para una persona menor de edad, que esos son de los avances, las importancias de empezar a hacer todo esto. ¿Qué más Carlos, había? ¿Otra perdón, pregunta? tenemos una mano levantada así de Roberto Ok, Rodríguez, entonces adelante, por favor. adelante. Muchas gracias por la exposición, muy clara. Dos impresiones. El tema de las sentencias y en general, bueno, yo no trabajo en la judicatura, sino en la parte del sector público, y tenemos el mismo problema, que son resoluciones que no se entienden, pero le quería preguntar puntualmente dos cosas. Una, la extensión de las resoluciones. Que eso es parte del tema de la que hacen incomprensibles, donde usted ve resoluciones que pueden ser de 50 páginas y 48 son citas de jurisprudencia, ¿verdad? Resoluciones de citas de jurisprudencia. Y lo otro que puede ser un poco más disruptivo, y no sé si ahí me pido disculpas anticipadamente, ya de por sí este formato de sentencia que es seguido va en contra de la lectura de cualquier documento, ¿verdad?
porque usted agarra un libro, ningún libro es seguido, todo completo, seguido. Hay párrafos ahí. Entonces, hay separación de párrafos. Entonces, la pregunta mía ¿es demasiado disruptivo pensar que una sentencia o una resolución pudiera no ser en ese formato seguido para que alguien la pueda leer como lee usualmente un texto, ¿verdad? ¿O es demasiado pecado? No, Gracias. no es pecado, es virtud. La virtud está en pasar de la idea aquella que había, que si no dejaba punto y aparte, porque si no me metían 10 con huecos, o sea, me metían más información de la cuenta, eso ya pasó. Ahora todo es un texto informático. Ya podemos empezar a usar de nuevo los párrafos, pero lo que pasa es que estamos educados para no usarlos. Los párrafos dividen ideas y esa división de ideas me permite una lectura y me permite respirar, que para eso era que nos enseñaron a leer. ¿Se acuerdan? Cuando aprendimos en la escuela, en quinto grado, en cuarto grado, aprendíamos párrafo, punto y aparte, respire. Así es la lectura. Y yo algunas veces les digo, y sobre todo para los que hablan de la resolución oral, y siempre lo he dicho, y ha sido todo un tema que es empezar por el final. ¿Por qué? Porque a diferencia de Gabriel García Márquez en una novela, o leer a cualquier otra, a mí no me interesa la emoción. Si usted le llega una resolución hoy a su casa de algo, le llega por notificación a su correo electrónico una resolución, usted se va al final directamente a ver qué fue lo que decidieron. Es lo humano, es lo básico. Yo quiero ver qué fue lo que se resolvió y luego le hago una lectura diferente de acuerdo a lo que se resolvió. Y entonces, ¿por qué en las resoluciones orales, como dice José Miguel, que están tan de moda ahora, por qué empezamos por el principio y hasta después dejamos el final? Imagínense que la persona no le puede adelantar a lo que está haciendo el juez en ese momento frente a sí. O sea, estoy viéndolo y no puedo decir para dónde va, qué es lo que va a resolver. Y entonces me decían, Carlos, entonces eso es cambiar la estructura de la sentencia. No, no, déjela si quiere, yo le respeto su estructura. Pero empieza diciendo, yo resolví esto y estas son las razones y ahora sí dicto la resolución de manera oral. ¿Por qué es importante esto? Porque tiene que ver con la comprensión del acto judicial, con la comprensión de lo que está sucediendo ahí y sobre todo con que no le estamos dictando a un robot, es a un ser humano. Y pongámonos entonces en los zapatos de la persona que está ahí sentada escuchando mi perorata de 1 hora, de 45 minutos, ahí hablando y hablando y todavía erudito en el término jurídico y la necesidad de cautela y el no periculum in mora y todo esto, para al final decirle que tuvo la razón o que no tuvo la razón. Ay, me hubiera dicho antes y hubiera puesto más atención o te lo hubiera puesto atención. No, Carlos, no digo al principio porque después no me ponen atención. Mire, busque atención en otro lado. O sea, la persona que está ahí tiene derecho a estar pensando en lo que quiera. Puede estar como Homero Simpson pensando en otra cosa. Ay, Dios mío, ¿qué está sucediendo? Puede estar haciendo lo que quiera, pero bueno, siempre con respeto dentro de la audiencia, obviamente. Pero lo que les quiero decir es que no tienen la obligación de estarme poniendo atención. Es como un tema extrañísimo, porque cuando yo la mando por escrito la resolución, la persona puede agarrar la resolución y ponerla ahí en otro lado. Eso es lo que yo quiero, que comprendamos a quién le estamos dirigiendo esa resolución, si realmente se la estamos dirigiendo a la persona que está ahí sentada. Y me encanta esto que tanto José Miguel como Angie comparten. Sí, si vamos a hacer resoluciones orales, ojalá que sean solamente para acercar a las partes al proceso judicial. Si yo lo voy a hacer igualmente incomprensible, ojalá entonces sigamos haciendo por escrito y trabajemos en la parte escrita. Ya que tenemos la obligación en algunas materias de dictar la manera oral, acerquemos a la parte en cada resolución que dictamos, cada resolución que hacemos, hasta las interlocutorias cortas, hasta esa que hacemos en una audiencia, sí, se declara con lugar. ¿Qué es lo que estoy diciendo cuando digo se declara con lugar? Estoy utilizando la locución correcta hoy en día. En México que utilizan se declara de legal la detención. Esa preposición de está bien utilizada actualmente, es un lenguaje correcto. Empecemos por ahí. Primero, empecemos a trabajar nuestro lenguaje, empecemos a ver un poquito de sintaxis, empecemos a ver un poquito de gramática para ver si todavía nos sostenemos con esto, porque yo creo que mucho de esto se refiere a una educación también superior, a una educación universitaria y a un repetir patrones de costumbres que traemos. Así es que, ¿cuál es lo que tenemos que hacer para poder hablar como la gente, digo yo? Pues ir para atrás un poco, de construirnos un poquito en esto, siempre manteniendo obviamente la calidad de la justicia que requiere que estudiemos muchísimo.
Hay una pregunta en el chat, dice, don Carlos, un gusto verle, abrazo a la distancia, me anularon una sentencia en pensiones y yo como juez no comprendí lo que la segunda instancia quiso decir. Devolví el expediente para que me explicara y me dijo, eso que usted hace es incorrecto y yo no tengo por qué aclarar errores. Gracias por educarnos en tan importantes temas. Terminé sin entender, imagínese las partes. La próxima lo invita a un café, don Mario, y le dice, mire, no te entendí nada. Yo creo que más de una vez nos ha pasado, con todo el respeto, en todas las entidades, a veces nos vienen anulaciones, o dice, se declara parcialmente con lugar el recurso, se anula el acto, y entonces tiene que hacerse la sentencia, pero por un tribunal distinto, pero además sobre este tema no se pueden pronunciar, pero por este sí. Y dije yo, ahora siento lo que siente el registro público, ahora siento lo que siente el Tribunal Supremo de Elecciones cuando los jueces le dicen, se ordena que haga esto y si no hay desobediencia a la autoridad. Y a veces dice el registro, pero ¿cómo desaparezca una finca? ¿A qué se refiere el juez con muévase la finca, anules el asiento? Pero a mí me ha pasado con el registro que dicen y a veces el registro público de la propiedad, en el que hablamos a veces el mismo idioma, se supone, lo llenamos tanto de enredos jurídicos que termina diciendo, pero ¿cómo desaparezca una finca? ¿A qué se refiere el juez? Entonces sí, don Mario, a veces pasa. Y lo importante es cómo nos estamos entendiendo. Eduardo dice que sí hay ego en todo esto. Siempre va a haber ego porque el ego somos nosotros, pero lo más importante es que no haya ni egoísmo, ni egocentrismo, ni egolatría detrás de lo que hacemos. Y es importante aterrizar que nuestras resoluciones y nuestro poder, y con eso era el cierre del inicio, que decía yo, el poder que tenemos es muy grande, pero no es un poder al servicio mío, sino es un poder al servicio de la administración de justicia. Y no es solo un servicio, sino que es un derecho humano. Y si seguimos ese orden lineal, lo que yo haga en mi resolución judicial es un derecho humano basado en un poder que está destinado a la persona usuaria. No está destinado a mí, a satisfacerme yo, ni está destinado a la satisfacción de los superiores que también son jueces, ni está destinado a satisfacer a las fiscalías y defensas, ni a los abogados demandantes y demandados. Está dirigida a la persona que realmente va a sufrir o va a tener las consecuencias, para bien o para mal, de mi decisión. Para esas personas, ojalá trabajemos día con día. Y esta es una invitación. Esta es una invitación para todos los organismos de gobierno que están conectados el día de hoy. Repensemos cómo hemos estado hablando. Repensemos en cómo nos estamos comunicando. Repensemos qué impacto tendría el que una persona usuaria salga de un lugar y diga, hasta que entendí el trámite, hasta que logré entender cuál es la lógica detrás de todo esto. Es muy satisfactorio lograr ver a una persona usuaria que sale y dice, bueno, entendí de qué trataba esto, me explicaron la audiencia, me dijeron quiénes eran los que iban a hablar, me dijeron de previo qué es lo que iba a suceder, qué maravilla, y salen. Eso es lo más importante. Dicen, sí, decía para que lo comprendan los superiores, se entiende con temor. Bueno, lo que pasa es que también este webinar hermoso, también espero lo están viendo también jueces y jueces de apelación, porque es importante, y jueces de casación de todos los países, porque es importante también cómo estamos escribiendo esas resoluciones y qué les estamos demandando a jueces y juezas. Ponga jurisprudencia, no está basado en jurisprudencia. Pensemos en esto, como decían aquí arriba, plagadas de jurisprudencia algunas resoluciones. ¿Y qué es lo que yo pienso y qué es lo que yo creo de esto? ¿Qué importante será eso? ¿Y cómo podemos cambiar el país a través de una mejora en el lenguaje y de mucha apertura y transparencia en lo que hacemos? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, de verdad. Bueno, no tenemos ya más preguntas en el chat ni ninguna manita levantada, solo muy buenos comentarios, es lo que tenemos en el chat por acá. Así que les agradecemos muchísimo a todas las personas que sacaron un espacio de su tiempo para conectarse, para acompañarnos un lunes en la mañana con ese tema tan importante. Muchísimas gracias, Carlos, de verdad que siempre es un gusto escucharte. Esperamos que haya sido una jornada de muchísimo provecho para todos y todas. Que tengan un buen día. Hasta luego. Muy buen día, hasta luego. Muchísimas gracias de verdad a ustedes.